Bueno, queridos amigos, les cuento al oído que el panorama internacional de Colombia no está fácil. Empecemos por lo primerito. Colombia está en una situación económica muy compleja, con un endeudamiento colosal. Sí. No tenemos exportaciones, eso no existe. Estamos dependiendo del maldito petróleo. Yo no sé cómo uno puede decirle maldito a lo que le da comida. Es como el trabajador que habla del hijo de tantas de su patrono. Pues, bueno, el patrono nuestro, ¿quién es? El petróleo. Vivimos del petróleo. ¿Qué va a pasar con nuestra calificación internacional? ¿Qué va a pasar con el valor de la deuda? ¿Qué va a pasar con el déficit que tenemos? El déficit comercial de Colombia cerró proyectado a 20.000 millones de dólares. Es decir, para hacer el mercado, ¿sabe con cuánto vamos a mercar? Con menos 20.000 millones de dólares. Usted sale, a ver, oyente, usted sale a mercar o a Carulla eh, o a O la Olímpica, Sí, o a cualquier tienda. cualquier donde almacén, usted ¿cómo quiera, hace? o a la tienda de la esquina. Sí. Muy bien. ¿Cuánto lleva en el bolsillo? No, menos 20.000 millones de dólares. No, pues como difícil. Hágame un favor, salga por donde entró. Pues sí. Muy bien. De muy la bien. media vuelta. Sí. Y no solamente eso, sino que el déficit en los invisibles, el déficit que se llama en cuenta corriente, que es la suma del problema comercial más los intangibles, porque uno tiene que desembolsar dinero y recibe dinero. Uno recibe plata por turistas, uno recibe plata por remesas, pues que es pura o narcotráfico, pero la recibimos, pero tiene que pagar, porque los colombianos salen a pasear al exterior, hay que pagar turismo, es decir, uno tiene un tráfico de turismo de entrada y un tráfico de turismo de salida. Y Colombia tiene una cuentica fundamental que es lo que se llama el servicio de la deuda. Que se está encareciendo un poquito nomás, ¿no? Un poquito, Un y poquito. estamos por el orden de 45 billones de pesos que necesitamos para eso, para el pago de la deuda, el servicio de la deuda. Entonces, la situación externa de Colombia es dramática, dramática. El ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, Y aumenta, ¿no? ¿ah? A medida que pasa el tiempo va aumentando la deuda. Ojalá disminuyera. Y peor con el tema de si va subiendo el dólar, se complica más. Claro, claro, porque es que la deuda, uno dice la deuda externa de Colombia es tantos dólares. Perdóneme, tradúzcame eso a pesos, porque lo que debe el gobierno en últimas son pesos. Yo tengo que conseguir dólares para poder pagar los dólares que debo. Y entonces, ¿y de dónde los saco? Pues de los pesos que produzco. Entonces, si la deuda antes era de 3.000 pesos y ahora es de 3.500, óigame pues, la deuda real se nos aumentó en más del 15% en el último ratico de fin del año. Y el drama para los que eso representa para los privados. Hablamos del sector público, de la deuda externa pública, pero ¿qué me dice de la deuda externa privada? En el último año de 126 mil millones de dólares de deuda a 135 mil millones de dólares. Claro, Sí. pero esos 126.000 valían en promedio menos de 3.000 pesos. Ah, claro. Y estos 135 Sí, sí, sí. valen en promedio a 3.500 pesos o 3.800. Claro. Claro, esa es la razón, claro. Muy bien, ¿cuánto vale eso? ¿Y cómo es ese problema? Y entonces uno dice, bueno, pero es que me puede llegar tal cosa, y entonces el empresario dice, pero puedo vender más, pero puedo, a ver, Colombia, ¿qué? ¿Qué voy a vender de más? No. ¿Dónde está mi potencial exportador? En la economía naranja, doctor Londoño. Ah, bueno, listo. Entonces cuente con ella, Sí. hágale cuentas Si quiere se la explico. y pague la deuda. ¿Va a explicar la Sí, economía se naranja? las voy a explicar. A El ver. año entrante, ¿listo? O llame al doctor Buitrago. No, 2020. 2021 les explico. Les explico. Ah, ya, para el 2021. Sí, el 2021. Déjeme, yo este año la voy a entender. Ah, bueno, Ya el Sea 2021 serio. les- Yo estaba esperando bueno. una explicación Entonces, breve de economía naranja. Primer tema.
Segundo tema, yo tengo siempre una inquietud con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son muy queridos y que somos el socio ideal que ellos tienen en el combate contra el narcotráfico, hasta que un día nos digan, bueno, hermanitos queridos, ¿y cómo es la cosa de la producción de cocaína de ustedes? Todos los días creciendo, cada vez es más, porque ojo, hay una cuenta que no se está haciendo, que nos la hacía a finales del año pasado el coronel John Marulanda. Nosotros teníamos matas de coca que producían una, máximo 2 cosechas al año. Ah, eso es cierto. Sí. Hoy la misma mata de coca produce por lo menos 4 cosechas al año. 4.5. Claro, la han vuelto más eficiente, sin lugar. Luego, Es que la plata alcanza para eso, la investigación y el desarrollo. Nosotros no tenemos 200.000 hectáreas de coca, tenemos 400.000. ¿O no? Produciendo, sí. Sí, claro, porque lo hace, sí, tiene toda la razón, oiga. 400.000. Claro, la cuenta la hacen es al año cuánta coca se produjo. Claro. Y estas matas producen 4.5 veces. Por eso. Entonces hay que hacerla pues 4.5 sí, veces. Eso es como cuando Uribe dijo que iba a gobernar 8 años, que eran 4 de día y 4 de noche. Sí, claro. Aquí tenemos algo, igual, sí. algo similar. Sí, señor. Bueno, muy Pero bien. no están tan mal las relaciones, ¿no? Pues lo digo porque pero pasaron la durar, turbulencia del impasse de esta interceptación, que además necesitamos saber qué ocurrió con esa interceptación, quién mandó a interceptar al embajador de Colombia en Washington y a la canciller. De eso no ha habido una explicación ni una aclaración. Teorías de la conspiración, y entonces era gente de Venezuela que estaba ahí pendiente. A eso no le doy la menor importancia. Pero vea usted, a finales del año... Y pasamos la turbulencia. Entrados en gastos, ¿eso qué importancia? No, ya pasó la turbulencia. Yo veo la cosa menos grave, claro que en algún momento tendrán que despertarse los reclamos y los vamos a escuchar. Pero a finales del año, cuando hubo los problemas de los paros nacionales, Mike Pompeo se comunicó con el presidente Iván Duque y lo felicitó. Sí, le dio una llamada y lo felicitó y le dijo, muy bien, presidente, porque usted logre unas conversaciones para que calme el ambiente en Colombia, que está bastante alterado. Estupendo, y se lo escribió en inglés, y Duque se llena de felicidad cuando le hablan en inglés y le escriben en inglés. Pero señor, lo que pasa es que la realidad, los hechos son tosudos, dicen los franceses. ¿Se los digo en francés? Pues, hombre, les faits sont têtus. Entonces, mejor dicho, usted no friegue que ahí está la realidad al frente. Es una muralla, cuente con ella. ¿Por dónde va a pasar? ¿No? Les faits sont têtus. Los hechos son tosudos. Y son insobornables. Esto se complica en junio, julio, cuando sale el análisis del Departamento de Estado sobre cuántas hectáreas de coca tiene Colombia. ¿Y cuánta es la producción de cocaína colombiana? Lo de las hectáreas de coca ya va a pasar a un tercer nivel. Lo importante, lo fundamental, es con esas hectáreas de coca cuánta cocaína me está produciendo. ¿Qué es lo que me llega aquí, al mercado? Mire, las cifras que hay, porque la cocaína estuvo en demanda así como regularcita. Usted no sabe el crecimiento de la demanda de cocaína en el último tiempo en los Estados Unidos, en el Oriente, en Europa. Sí, Europa. Bueno, y de Colombia ni hablar. Pues el principal productor, ¿no? ¿Ah? Principal productor de coca. Bueno, y el negocio está más brillante que nunca. Los Estados Unidos le van a decir, hermanito querido, ¿y esto qué significa? Entonces, hasta ahí van a llegar las bienaventuranzas, y a partir de ahí va a empezar el problemita. ¿Usted por qué no me ha fumigado? ¿Usted por qué no le ha quitado los bienes a los narcos? ¿Usted por qué no me los manda extraditados? El día que a Colombia la tomen en serio para explicar su situación ante la coca, ese día nos va a cambiar la vida. Problema bien serio que tenemos con los Estados Unidos. Que la Corte nos ayude a explicar. Sí, qué desesperando. Porque esos inamovibles y que usted no puede fumigar si no cumple con estos 5 o 6 requisitos. Pues cumpla con los requisitos. Es que lo que le ha faltado al gobierno es la voluntad es cumplir con esos requisitos. El primero de los requisitos. Si usted quiere fumigar, haga una consulta
popular en el lugar donde va a efectuar las fumigaciones para ver si ellos quieren que usted le fumigue. A ver si es que encuentran a alguien allá, aparte de los narcotraficantes. No, pues es que son ellos. ¿Quiénes están en esos sitios? Pues los narcotraficantes. Entonces ya sabe cuál va a ser el resultado de la consulta. Consulte con ellos. Bueno, Colombia tiene unos problemas muy serios en ese sentido. Pero tenemos embajadora. Seguimos exportando, embajador, canciller es lo que tenemos, mujer canciller. Mujer canciller, sí. Perdón. Sí, me refería a la canciller. Ministra de Relaciones Exteriores. Recién llegadita. Sí. ¿Cómo será eso después de haber vivido tantos años fuera del país? Está fresquita, vivió en los Estados Unidos. ¿No? ¿Ah? 13, 14, 15 años, ¿cuántos fue? Como 14 años en los Estados Unidos. Pero bueno, viene muy tranquila, no sabemos qué tal sea ella en temas de relaciones exteriores. Bueno, pero el otro problemita internacional, mis queridos amigos, ¿qué vamos a hacer con Venezuela y con los venezolanos? A ver, explíquenme eso. Oí muchas voces a finales del año pasado pidiendo que se cierren las fronteras. Es muy difícil la situación que enfrentamos en Colombia. La comunidad internacional nos dejó solos. ¿Y usted cree que eso hay manera de cerrarlo? No, empecemos por ahí, no. Ah, bueno. No. ¿Cuánto es la frontera con Venezuela? No. Y las trochas... 2.200. Ah, bueno. Las trochas son infinitas. Muy bien, ciérreme 2.200 kilómetros. Eso necesita un policía, un soldado cada cuánto tiempo. ¿Cuántos soldados necesita? No, las trochas son infinitas. O le tocaría de hecho, pasó, doctor Fernando, pedirle a Trump que le ayude a construir un muro como el de México. Expulsaron 60 ciudadanos venezolanos, ¿recuerda? Sí, claro. Después de lo de los paros. Y los ciudadanos en la frontera denunciaban que por debajo del puente estaban pasando otros 70 u otros 80. Sí, esto en Puerto Inírida, a donde los trasladaron para que no fuera en Cúcuta. Y se los llevaron después para Puerto Carreño porque en Puerto Inírida no los dejaron aterrizar. Increíble. Y entonces se los llevaron para Puerto Carreño. Usted no puede devolver a los venezolanos, eso es un hecho, eso es una realidad. Y un venezolano detrás de un plato de comida hace cualquier cosa como la haría usted. Sí, doctor, si su hijo tiene hambre, su hija tiene hambre, usted hace lo que tenga que hacer y va hasta los infiernos. Pues usted no deja morir a su hijo de hambre. Bueno, embotellados los venezolanos en Colombia con la frontera norte de Ecuador cerrada, el paso perfectamente cerrado para los venezolanos. La pregunta es, ¿y Colombia cómo va a manejar esta situación? Porque es que no solamente el tema de la relación con el régimen de Maduro o con el gobierno de Guaidó, con lo que usted quiera, pero también la relación con los otros países andinos por donde hacen tránsito estos venezolanos que no están pudiendo hacerlo, que se nos están quedando aquí atrapados y aquí estamos sin plata, sin cómo atenderlos y con la gente ya un poco desesperada porque pues hemos visto que la mayoría de los venezolanos son gente buena, son gente trabajadora, pero pues evidentemente entre 2 millones de venezolanos llegan muchos Es un gran pasivo, ¿no? Los venezolanos que llegan, que se cuenta ya en 1.800.000 venezolanos en Colombia. 2 millones. Redondelo, ninguno de ellos obviamente puede aportarle al fisco, o sea, ayudar con impuestos a pagar algo, no puede hacer nada de eso. ¿De dónde la plata? Algunos lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y sume. Yo conozco el fenómeno cafetero, que es tan cerca a mis afectos. Pero no había a final de año quien recogiera la cosecha. Pero lo que se podía hacer para recogerla era gracias a ellos. Gracias a los venezolanos. No dejen de lado. El colombiano ya no quiere coger café, el colombiano prefiere coger coca. No dejen de lado que esos 2 millones de colombianos, de venezolanos, ayudaron a mover el comercio en nuestro país, comercio que fue fundamental para los resultados, al menos del tercer trimestre del año en la economía, porque son 2 millones de personas más consumiendo. Mejoró el consumo en Colombia. Claro, usted tiene 2 millones de personas más. 2 millones de bocas más que no se dejan morir de hambre, que están consumiendo. Pues claro que están consumiendo. Puede que no consuman al ritmo al que consumen otros, pero no se dejan morir de hambre. Pero ahora, esto altera todas las cifras, doctor Fernando. Todo. Bueno, aparte de que nos aparecieron 3 millones de colombianos, recuerda, nos apareció como en agosto, en septiembre, octubre. Desaparece gente que se nos habían desaparecido del radar. Entonces, ¿cuántos somos al final en Colombia? Se nos habían desaparecido 1.200.000 negros. Yo no sé si por denuncia los negros, que hizo Álvarez Gardiazabal, sí señor. Por los oscuros no los vio el DANE. No, pero era hecho. 1.200.000. Pero mire, además,
el meta... ¿Cuántos habitantes tiene el Chocó? No tiene 1.200.000. ¿Cuántos tiene el Chocó? Mira, vamos a ver. Bueno, si había desaparecido el departamento del Chocó. No, mírelo. No, el Chocó no llega a 1.490.000 habitantes. Entonces se desaparecieron 2 veces el Chocó. Y un poquito más, casi 3. 2 veces y media. El departamento del Chocó se le desapareció al Dani. Pero ¿y por qué se le desaparecieron tan poquitos a usted? Porque recuerde que la cuenta, ¿cuánto fue la cuenta del Dani? No, estoy hablando de negros. De las negritudes. No, la cuenta del DANE pues son las cuentas que usted conoce y el desastre. Eso es lo que les digo, han aparecido y han desaparecido en 43 y eso ha ido subiendo. 45 millones de habitantes, luego que 48 el millones. último problema es que se habían desaparecido 1.300.000 negros hay en el Chocó, en el Cauca, en toda la costa del Pacífico, en la costa atlántica, negros. Esto es un país mestizo. Pero qué mestizo desastre, y mulato. Qué desastre no saber cuántos somos ni siquiera, o sea, ni siquiera logramos eso. Pero un momento, corte de cuentas. Eso fue gracias a la pésima gestión del señor Perfetti al frente del DANE en el gobierno de Juan Manuel Santos. Claro. Sí, esa cuenta la hizo Santos, no es del gobierno. Todo lo que decíamos de Perfetti, el director del DANE, las cosas que le dijimos. Perfectamente perdido. Lo que le decíamos. Sí. Bueno. Resultó peor de como nos lo habíamos imaginado. Sí, por supuesto. Bueno, pero volvamos al tema. El problema de las relaciones de Venezuela, no las relaciones formales de hablar con Maduro, no, con ese país, con esa nación que se vino para acá. Esa es una gran oportunidad porque estamos creciendo, porque tenemos más gente, hay más fuerza de trabajo. Úsela, mientras usted se prepara para usar esa fuerza de trabajo. Y entonces aquí hay otro gran problema y es a qué costo sale pagarle a muchos ciudadanos venezolanos y les están pagando a algunos ciudadanos colombianos que los necesitan para oficios varios, para lo que sea. Claramente no les pagan ni siquiera el salario mínimo. Mire, yo conozco sitios de Colombia y muy significativos donde la gente rica de la región o de la ciudad le está pagando a una venezolana por ser empleado de servicio 400.000 pesos colombianos. Le está pagando la mitad del salario mínimo. Y ella feliz. Claro. Y ella feliz porque con porque eso tiene un ingreso, claro. Y con eso se sostiene. Y porque además le dan comida en esa casa, mal que bien, y entonces está feliz. No quedó en esa región de la que le hablo una empleada de servicio colombiano. Pero ¿cómo? Una viene con el código sustantivo del trabajo debajo del brazo y le dice, a ver, ¿cómo es el salario? ¿Cómo es la prima de servicio? ¿Cómo es la prima de Navidad? ¿Cómo es la cesantía? Y llega la otra y le dice, a mí págueme 500.000 pesos, lo que sea, y olvídese de mí. Y vaya usted, denúncieme, porque yo le pago esto, o si no le hago expulsar del país. No, y esto en todo, no solamente tema laboral, prestación de servicios. Mire, yo vivo en Cajicá. Allí quienes van a la casa a organizar el jardín una vez al mes, me decían el otro día, don Sergio, es que estamos perdiendo clientes por montones porque estamos compitiendo contra jardineros venezolanos que están cobrando la mitad por hacer el jardín. Claro. Y estamos reventados y se nos está acabando el negocio. Entonces no solamente el tema laboral. Impactó todos los aspectos. De hecho, por completo. Veía una señora, es uno de los grandes retos de la política exterior este año. Veía una señora quejándose porque las venezolanas también hacen la parte... yo decía, esto es impresionante como el fenómeno, es un fenómeno sociológico. Como que la migración venezolana ha desbaratado matrimonios. Pues hombre, también, claro. Sí. Esto ha afectado todos los ámbitos de la sociedad. Hasta el oficio más antiguo del mundo lo ha afectado. Hace rato, ese fue el primero en... Ese fue el primero en recibir el impacto de la migración. Pero esas son cosas normales y veíamos en el aire, en la televisión, en Barranquilla. ¿Usted qué es? Pues soy prostituta. ¿Y usted qué era en Venezuela? Abogada. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y usted qué quiere? ¿Que no coma? ¿Usted quiere que no le dé comida a mi hijo? Pues yo hago lo que tenga que hacer. Entendamos, es una economía de supervivencia, una migración de supervivencia. Y eso tiene un impacto en el empleo regular en Colombia. Y vaya, manéjeme ese... El gran reto páreme ese trompo en la uña. El gran reto de la canciller.
revisar qué se puede hacer o cómo va a manejar. Porque la intervención militar en Venezuela ya no fue. El momento la oportunidad que tuvo Guaidó para convocar a las fuerzas norteamericanas, a las fuerzas brasileras e incluso a las colombianas, ese momento se enfrió, lo dejó pasar y eso ya no fue. Una lástima haber perdido esa oportunidad. Señores, mundo internacional, un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. Este año va a ser muy duro, pero le tenemos que hacer frente. A ver cómo vamos con los problemas. Es la hora de la verdad, hace a muchos no les gusta escuchar la verdad. ¿Qué hacemos? Porque es que la verdad es muy dura. Es que la verdad es muy dura. Es mucho mejor el cuento, es mucho mejor la fantasía. No, es que crecimos el 3.2% en el año y eso es más que el que creció no sé quién y el que creció sí sé cuándo. Que no meta mentiras y bajemos a la realidad. Y usted está creciendo en gran parte porque tiene 2 millones de bocas más, está presionando el comercio aumenta y entonces usted se está creyendo ese cuento y usted está gastando más plata, la que no tiene, en obras públicas, magnífico, pero eso es puro artificio. Bueno, en fin. Son verdades pero que les contamos a ustedes. Pero aquí. ahí viene la señora canciller, vamos a ver si podemos hablar con ella un día y nos cuenta cómo va a componer este tema de las relaciones internacionales de Colombia y cómo va a resolver el problema en Nicaragua del que no hemos dicho una sola palabra. Vayan a Cartagena rapidito porque la próxima vez que vaya de pronto en Boca Grande se tienen que bañar en aguas nicaragüenses. Bueno, estamos haciendo una broma pesada. Pero la más cercana a esa posibilidad es ir a Providencia. A Providencia. Sí. Ustedes tienen a Nicaragua al lado. Sí. No, así pues hágame el favor. Sí, es que en Providencia se sintoniza fácilmente la televisión de Nicaragua. Así de cerca es. Pues es que queda ahí pegadito. Pegadito. Bueno, queridos amigos, hablábamos con ustedes al oído.